Hola, bienvenidos a Conversando con Gio. En esta ocasión nos estará acompañando la doctora Elena Tena López. Espero ahorita en unos minutos se pueda unir ya que estamos teniendo algunas fallas de conexión. Bienvenidos. Ah, Hola, mira, ahora aparece, por fin. por fin. ¿Qué Bienvenida. tal? Jo, ya lo siento, no sé qué falla, pero mira que hicimos pruebas de conexión. Así es esto, no te preocupes. Más cuando son en vivo, siempre hay alguna Claro, falla. problemas del directo. Así Buenas, es. Gio, y buenas a todos. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, lo que sea. Muy bien. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Gio, a ti por invitarme y encima como doctora, mi primera charla. Sí, Qué qué gusto. ilusión. Sí. Bueno, pues en lo que se van uniendo más amigos, te iré presentando para los que no tienen el placer de conocerte. Eres doctora en biología por la Universidad Complutense de Madrid. Formas parte de la Asociación Española para la Conservación y el Estudio de los Murciélagos, CESEMU. Realizas investigación y proyectos de quirópteros desde hace más de 6 años, que se complementa con divulgación ambiental. Y tu línea de investigación está relacionada con la distribución y selección de hábitat de los murciélagos para su correcta conservación y gestión. Qué honor esa presentación. La verdad, qué maravilla, ¿no? Así es. Bueno, Elena, pues para iniciar con esta interesante charla, cuéntanos un poco cómo fue tu historia, por qué decidiste pues esta profesión, esta carrera, por qué biología. Pues mira, en uno de los directos que tú tenías con David Sí, Oropesa, él decía que el biólogo se nace, ¿no? No se hace. Y yo creo que conmigo sucedió un poco lo mismo. O sea, desde bien pequeñita ya me gustaba mucho la naturaleza, los animales. Me acuerdo que mis amigas tenían Barbies y yo tenía el peluche del Rey León y todo la manada. Y desde siempre, desde pequeña, me han encantado los animales y tenía muy claro que quería dedicarme a algo relacionado con ello. Pero sí que es verdad que dentro de ese mundo, por ejemplo, me llamaba mucho la atención o sea, me llamaba mucho la atención las preguntas, ¿no? O sea, había gente que me decía, oye, ¿por qué no hacerte veterinaria, ¿no? Que puedes claro. curar animales y tal. Y yo decía, es que yo quiero ayudarles, ¿no? Entender cómo es su biología, cómo funcionan, qué amenazas tienen, ayudarles para protegerlos y por eso, pues bueno, muy vocacional, ¿no? Decidí, vamos, lo tenía muy claro, estudiar la biología y luego dentro de biología, pues una rama así más ambiental y de animales, ¿no? Concretamente. Entonces, bueno, pues así empezó un poco todo y luego pues me alegré mucho de elegir esa carrera porque me siguió gustando y quise seguir y seguir y seguir. Y cuéntanos, ¿cómo fue tu etapa de estudiante ahí en Madrid? Pues mira, ¿Estuviste en la Complutense, en la sí, mira, pregrado? además justo no lo he hecho a posta, pero he llevado la sudadera de la Complutense, digo, Tu alma doctora mater. por la Complutense, sí, o sea, hice el grado, el máster en la Complu, por circunstancias de la vida. Yo recomiendo mucho que es mejor enriquecerse en diferentes sectores, pero bueno, al meterte tan de lleno, pues a veces te metes tan a full que estás ahí y, no, y luego es difícil salir, ¿no? Y eso, pero bueno, es verdad que mi etapa de estudiante, sí he de confesar que al empezar biología, como te decía, yo tenía una rama muy sesgada hacia lo ambiental en mi cabeza y yo el grado, porque yo fui la primera promoción de grado de biología, Oh, del cambio que hubo aquí en España con el grado. Entonces, ¿qué pasó? Que noté que estaba como muy enfocada a las ramas más de laboratorio, ¿no? Que, bueno, hoy en día a mí no me gusta hacer esa distinción, ¿no? Del biólogo de bata y el biólogo de bota. Creo que al final uno puede estar en el campo un día y al día siguiente con sus muestras en el laboratorio, pero sí que vi que todo estaba muy enfocado a biosanitario, a biotecnología. Y eso no me decepcionó porque lo poco que había, pues aprendí mucho, lo exprimí más, pero sí que hice mucho fuera de la carrera también. Quiero decir, o sea, al final no fui una estudiante brillante, yo siempre lo digo, que la gente parece que si llegas a hacer el doctorado y con una beca tienes que tener un expediente súper top, ¿no? Con unas notas altísimas. En mi caso, pues empecé a trabajar ya en segundo de carrera como monitora de educación ambiental y eso me aportó también otras muchas cosas
Me hubiera gustado haber sacado mejor nota, sí, porque luego la cosa es más difícil, pero sí que aprendí mucho, pues, a la hora de hacer cursos extra, ¿no? Pues yo qué sé, cosas como anillamiento científico de aves, rastros, y esas cosas no te las daban en la carrera, ¿no? Y al final, pues si te interesa, te vas buscando, ¿no? Te vas sacando las habichuelas para hacerlo por otro lado y fue un poco así como fui evolucionando y al final de tocar muchos palos, porque tampoco tienes por qué nacer sabiendo lo que quieres hacer, ¿no? Y de hecho yo con murciélagos no hice nada en toda la carrera y al final acabé haciendo una tesis. O sea que sí que creo que para saber lo que quieres hacer tienes que tocar mucho para decir, oye, mira, al final esto es lo que me gusta, ¿no? Entonces sí que fui tocando así dentro de lo que me gustaba, de los animales, muchas ramas diferentes, desde invertebrados, vertebrados, aves, mamíferos y bueno, pues al final acabé con los murciélagos. Claro, y qué bueno que tuviste pues esa oportunidad y como bien dices, probaste, viste que era lo que te gustaba, que no, y pues Mm, llegaste hasta lo que te apasiona, que pues, son los murciélagos. sí, sí. Y entonces en el pregrado, ¿ya empezaste desde ahí a trabajar con murciélagos? Bueno, en el trabajo final de carrera lo hice con mamíferos, pero eran terrestres. O Ok, sea, hice identificación de mamíferos a partir de las escamas cuticulares del pelo, muy relacionado con rastros y pues aplicado un poco a la gestión, ¿no? sí. Y es verdad que con el que trabajé como director de trabajo final de grado es el que ha sido mi director de tesis. Al final a ver, yo creo que, digo, acabo en murciélagos, pero me gustan muchas cosas, ¿no? Igual que a ti, ¿no? Equinodermos, pero seguro que también te encantan los murciélagos y demás. Hay muchas cosas por hacer y sí que es verdad que también yo, como consejo desde aquí, cuando trabajas bien con alguien también tienes que aprovechar eso, ¿no? Entonces, Claro. en el caso de mi director de trabajo final de grado, nos llevamos muy bien. De hecho, pues bueno, ya te digo, yo no tenía muy buenas notas. La verdad que las notas buenas solían ser en la de ambiental, ¿no? Las que me gustaban. Pero, por ejemplo, en el trabajo final de grado, pues saqué matrícula de honor y eso, por ejemplo, pues para mi director fue muy satisfactorio porque trabajamos muy bien juntos, en equipo con las demás personas que trabajaban con mi director. Y como tuvimos ese resultado encima tan bueno, pues fue él el que me propuso, oye, ¿y por qué no hacemos una tesis, no? Y entre los temas estipulados, pues estaba el trabajar con los murciélagos, ya que como sucede en muchos sitios, era un grupo muy desconocido, concretamente en la Sierra de Guadarrama que tenemos aquí, y me dijo, mira, es que está esta metodología de la vía acústica que él acababa de conocer, y me dijo, y creo que tiene muchas posibilidades, y más en un sitio como este del que no se sabe nada de murciélagos, ¿no? Y entonces, efectivamente, empecé a mirar un poco y dije, joder, si yo precisamente quería ser bióloga para ayudar a los grupos más desfavorecidos a que se conozca más, a ayudar a conservarlos, dije, nunca me había pensado, o sea, lo confieso, yo no había pensado de primeras murciélagos, pero dije, qué mejor que los murciélagos. A todo el mundo nos gusta el lince, a todo el mundo nos gusta el oso, el águila imperial, pero ¿y los pobres murcis? Y dije, pues venga, digo, esto es lo mío. Y mira, ahora, años más tarde, estoy encantada. De hecho, cada vez que más me fascinan y espero poder seguir mucho tiempo, la verdad. Sí, y más que nada porque es un grupo como muy estigmatizado, o sea, los tratan de que, ay, son feos, Sí. son malos, ya sabes, ¿no? Los típicos, y al contrario, o sea, tú con tu proyecto que fue acerca de la distribución, ¿no? De los murciélagos Mm, aquí en España, sí, y con detectores la ultrasónicos, ¿no? enseño por aquí. Ay, presume. Mira, si te fijas que esto se lo debo a los dos superautores que nos estarán por ahí, a David y a Dani, pero que tú les conoces, también a David. A ver, Es un Murci con los ultrasonidos, porque toda mi tesis, en este caso, la he hecho con metodología de la acústica y en la Sierra de Guadarrama, que es una zona del centro peninsular, ¿no? Que es una cadena montañosa con mucha diversidad de hábitat y también diversidad de especies, ¿no? Pero de la que no se conocía nada. Los datos que había eran muy obsoletos, bibliográficos y muy antiguos, ¿no? Entonces, bueno, pues empezamos a estudiar acerca de... Me río porque están por ahí comentando algunas cosas, Antón, de más murcis y menos linces, hay para todos, ¿no? Pero sí que es verdad que en el caso de los murciélagos, si te fijabas en la bibliografía que había, se veía que era muy sesgada, que no había casi, vamos, que la financiación que se había destinado a estudiar estas especies era muy vaga y entonces pues eso me llamó más la atención. Claro, es un reto porque por un lado, a claro. la hora de aprender, de tomar referencias y buscar, no las hay. Claro, si tú las generas, pues también es muy satisfactorio y Por está muy bien supuesto, porque, para claro, las pero a la próximas vez también, generaciones. claro, o sea, digamos que por un lado era un poco frustrante porque no encontraba casi bibliografía, no encontraba pues referencias en las que apoyarme, gente con la que poder comentar las cosas, pero por otro lado dices, joder, si abro esta brecha, ¿no? Aquí, pues luego mira, de cara a un futuro, ¿no? Por los Murcis, pues mejor, ¿no?
Qué padre, Elena. Con esa pasión con la que hablas de los murciélagos. Recuerdo cuando vinieron a México y todo eso nos tocó que fuimos que llamaba de Toluca y tú nos enseñaste incluso cómo era de que tomabas tus datos y todo esto de los Sí, Platícanos un poco cómo fue este sí. Pues yo te lo agradezco y de hecho ya te digo, me hace mucha ilusión que me hayas invitado aquí, ver a algunos de los de México también por aquí, que es una ilusión después de tanto tiempo seguir manteniendo el contacto y hacer iniciativas como estas, así que te felicito y sigue adelante. Y de hecho, bueno, decirte que ahí en México, para los que estéis de allí, tenéis murciélagos increíbles ahí en México. De hecho, me acuerdo que tuve la suerte de estar con Rodrigo Medellín allí, el Batman mexicano, aprovechar ese viaje y fue una pasada, vamos, vi mi primer murciélago polinizador, porque claro, aquí son todos insectívoros y fue una pasada. Pero sí, bueno, en cuanto a lo que me preguntabas, la verdad que, pues eso, así, esta tesis ha sido un reto como en todos los sentidos, por lo que te decía, no había información y yo tampoco sabía nada de murciélagos, ¿no? Entonces, la verdad que para mí ha sido increíble porque ha sido empaparte de un montón de información, desde conocer las especies, cómo funcionan, dónde están, a la metodología, ¿no? O sea, para mí, metodología, pues desde poner redes, censar refugios, pero sobre todo registrar sus ultrasonidos, ¿no? Que al final el mundo de la bioacústica es un mundo increíble, no ya solo para los murciélagos, para pues muchos grupos de animales. Y la verdad que, pues eso, o sea, yo siempre digo, cuanto más sé, me doy cuenta que menos sé, ¿no? Porque es tan amplio y hay tantas cosas de las que investigar, pero vamos, yo lo he disfrutado mucho. No sé si luego quieres que hablemos de algo en particular o si hay algo que no te conteste, me lo dices y lo vuelvo a contestar, que yo hablo mucho, como veis. No, genial. Y a la hora de hacer tus muestreos, justamente eran, pues, dices, era bioacústica. Recuerdo que nos enseñaste como una tableta, ¿no? En donde Sí, hacer... sí. La verdad que justo aquí no la tengo a mano, es una pena, pero en otro directo y con actividad en primavera aquí en España lo podemos enseñar y probar. Sí, además aquí de noche, que ahí os pillará bien de día. Pero sí, o sea, el mundo, o sea, el usar detectores de ultrasonidos básicamente consiste en que los murciélagos, para ubicarse en el espacio, incluso luego para comunicarse entre ellos, utilizan ultrasonidos. Esto quiere decir que emiten por encima de nuestro rango audible. Por eso uno puede estar viendo un murciélago en una farola y no lo está escuchando porque está emitiendo a partir de 20 kilohercios para arriba, ¿no? Nosotros ya a partir de ahí no podemos escuchar. Entonces, utilizamos para trabajar con ellos unos micrófonos especializados en detectar esos ultrasonidos y grabarlo, de tal manera que luego uno puede ese sonido verlo en el ordenador, en una imagen, en un sonograma, ¿no? Sería ver la imagen hecha, o sea, el sonido hecho imagen. Entonces podemos analizar una serie de parámetros, desde a qué frecuencia está emitiendo, la duración de cada pulso que emite, el intervalo entre pulsos, toda esa serie de parámetros nos permite muchas veces llegar a la identificación de la especie o quedarnos en un binomio de especies e incluso entender qué está haciendo. O sea, uno puede ver si está ecolocalizando de paso o si está haciendo un intento de caza. No sabemos si llega a comerse la presa o no, pero podemos saber si está haciendo un intento de caza e incluso lo que te decía, llamadas sociales donde puedes ver que está interactuando, ¿no?, con otros individuos. Entonces, bueno, las posibilidades que te dan son fascinantes. Y como decía Gio, lo bueno de esto es que está creciendo tan rápido que antes los detectores eran muy rudimentarios, pero ahora uno puede ir con el iPhone, con una tablet y enchufar ahí el micrófono y estar viéndolo en la pantalla, ¿no? Por supuesto, luego hay también detectores ya más sofisticados, como las cámaras trampa, que puedes ir al campo, dejarlos y que estén grabando ahí varios días y luego vuelves, los recoges y analizas todo lo que has tenido en esos días, ¿no? Entonces, tiene muchas ventajas, o sea, es increíble. También tiene algunas limitaciones, como comentábamos, pues a veces no puedes llegar a la especie en concreto o son un poco caros y tal, pero luego las ventajas que tiene son fascinantes y sin necesidad de capturar al animal puedes llegar a decir tanto como lo que hemos estado hablando, qué especie es, qué está haciendo. Claro, eso desde el punto de vista de mi estudio, de lo que yo he hecho, selección de hábitat, por ejemplo, claro, si yo voy distribuyendo detectores en diferentes puntos con diferentes variables, puedo ver si los murciélagos seleccionan más, por ejemplo, el robledal frente al pinar, si hay más actividad en un claro de bosque que en el propio bosque, y todo eso responder una serie de hipótesis y cuestiones que teníamos en la tesis, ¿no? Wow, qué increíble todo lo que puedes lograr con solo escucharlos, ¿no? Sí, la verdad que es fascinante, sí. Sí, demasiado.
Y hablando justamente de los murcis ahí en España, ¿cuántas especies tienen ahí en España? Pues mira, me encanta que hagas esa pregunta porque yo ahora mismo te diré que aproximadamente en España son 35 y te digo aproximadamente porque, por ejemplo, en el 2019, creo que fue sí, hace 2 años sí ya, se describió una especie nueva, por ejemplo. O sea, que no hay que irse a los trópicos para estar describiendo especies, estamos hablando de una especie vertebrada, mamífero, o sea, que al final, que parece que ya hoy en día solo las especies que se pueden describir son invertebrados y en zonas remotas y no, ¿no? Entonces, sí que es verdad que en el caso de murciélagos hay muchos complejos crípticos, ¿no? Entonces, pues eso hace que todavía estemos descubriendo. Y de esas 35, pues algunas incluso endémicas de aquí de la península ibérica o de las islas, ¿no? Entonces, y bueno, y tenemos un murciélago, que es el murciélago patudo, por ejemplo, que está en peligro de extinción aquí en España, ¿no? Sí, yo es un ejemplo que hago mucho, un juego que hago, por ejemplo, en charlas de educación ambiental con niños, que les pregunto, ¿sabéis decirme un animal de la península ibérica que esté en peligro de extinción? Y lo que te decía, que no me mate Antón, ¿no? Hay gente que dice, pues el lince ibérico, ¿no? O el águila imperial, pero nadie te dice al pobre murciélago patudo que está ahí también fatal y que de hecho no se estudia casi nada, porque no hay que desprestigiar, ojo, a la gente que lleva haciendo trabajo durante muchos años, ¿no? Pero claro, que al final son poquitos y entonces luego no son tan visibles, ¿no? Entonces, bueno, pues como ves, tenemos una diversidad enorme. Como decía antes, todos son insectívoros, pero sí que encima hay dos casos, que uno es de este propio murciélago patudo, que sí que puede pescar pequeños peces de la superficie del agua. O sea que, aparte de ser insectívoro, es pescador. Y luego otra de las especies, que es como una de mis objetos, modelo de estudio, referencia que me encanta, es el nóctulo gigante, que es el murciélago más grande de Europa, o sea, no ya solo de España, de Europa, puede llegar casi al medio metro con las alas abiertas de envergadura. Y ese, por ejemplo, sí que come insectos, claro, insectos ya más grandes, coleópteros y así, pero también puede comer aves en migración. Entonces es fascinante, sí, sí, sí. O sea, aunque no sea su dieta principal, sobre todo en el paso prenucial y posnucial de las aves que migran de noche, que son las paseriformes, normalmente las aves más pequeñas, vienen cansadas y como vuelan de noche, los murciélagos las cazan y como digo yo, pues son como una chuche, ¿no? Para ellos, porque al final es una cantidad importante, ¿no? Lo que se comen. ¡Wow! ¡Qué increíble! Y qué bueno, Elena, que tú los estudias y más que nada esto que me hablabas de que haces, das pláticas a los colegios, a los niños, o sea, y les platicas acerca de que pues no son malos, o sea, que no son, ya sabes, la criatura de que todo el mundo te dice, ay, murciélagos son peligrosos, ¿no? Eso Sí. es muy importante como que darles a conocer de que igual son importantes pues para el medio ambiente, para el ecosistema y que los debemos de cuidar, de conservar y todo eso. Eso es, sí, me alegra que digas esto, Gio, y además, a ver, que yo creo que justo entre el público probablemente que estemos aquí no hace falta decir esto, ¿no? De por qué conservar una especie, porque estéticamente sea más atractiva, porque, ojo, cuidado, para mí los murciélagos orejudos, por ejemplo, para mí son increíblemente bonitos, y creo que para algunos de los que están aquí como Raúl Office decir lo mismo. Pero bueno, pues ya ahí eso es a lo mejor gusto personal de cada uno, pero conservar una especie porque sean estéticamente más atractivas o menos no tiene pies ninguno. Sin embargo, cuando hablas de su función en el ecosistema, en el medio, a mí me encanta que muchas veces vienen familias con la excusa o por entretener a los niños en verano, que no hay colegio y tal, y al final te acaban preguntando más los padres que los propios niños y ves que es una falta de información. En cuanto empiezas a contar ejemplos de la función que tienen en el ecosistema, alucinan. Desde lo que hablábamos como controladores biológicos de plagas de insectos, a, bueno, allí que tenéis el tequila, que bien lo sabéis, pero que el mezcal, el tequila y demás, todos los agaves están polinizados por especies de murciélagos, ¿no? Y sin agave no hay murciélago, y sin murciélago no hay agave. Entonces, al final, todo eso, cuando a la gente se lo cuentas, no sé si será porque bebe mucho tequila o porque de verdad les impacta, pero dicen, wow, como decía Rodrigo Medellín, ¿no? El baba mexicano, sin darte cuenta, tú en tu día a día tienes una relación directa con los murciélagos, el algodón que llevas por las plantas, el plátano que te comes, ¿no? El café que el tequila, o sea, al final todo está relacionado, ¿no? Y sin ellos, pues, no podríamos tener muchas de las cosas que tenemos. Sí. Por aquí alguien pregunta, Miguel Pascual, sí. Sobre... Dice, una duda, cuando se comen un pájaro, ¿se lo comen completo? ¿Digieren los huesos y plumas? Buena pregunta. Pues, a ver, no se sabe todavía mucho al respecto. De hecho, es muy interesante cómo se descubrió esto, porque, claro, el nóctulo gigante
que es el murciélago que se come a estos pájaros, que de hecho se ha hecho un estudio del análisis de los excrementos por ADN y se ha visto que llega a ser de más de 50 especies diferentes de pájaros, que todas las que miran, ¿no? Así de paseriformes y tal. Y como se dieron cuenta, claro, estos murciélagos vuelan muy alto. Entonces, seguirles primero ya por la noche y encima a esas alturas y ver su estrategia de caza es muy complicado. Entonces, como se dieron cuenta los investigadores que lo descubrieron ahí en Doñana, era porque empezaron a ver en el guano, en el excremento, cañones de plumas. Entonces decían, ostras, y esto ya es una contaminación, esto que ya vieron que no, que era recurrente y fue como empezaron a hacer los análisis, ¿no? Y ya descubrieron todas las especies que comían. Entonces ellos han intentado interpretar un poco con dispositivos GPS y así cómo es la estrategia de caza y lo que sí que se sabe es que se lo comen en vuelo y probablemente están tan alto que o sea, cuando capturan y dan caza a la presa, lo que se comen son los muslos. O sea, lo que saben es que, o interpretan que son los muslitos en pleno vuelo. Y en ese momento el murciélago, claro, no está emitiendo ni nada, estará cayendo. Eso es lo que se interpreta, pero todavía no se sabe tanto. Entonces estará cayendo, pero como está tan alto, pues se deja caer mientras va comiendo los muslitos y lo tira, ¿no? Entonces se come digamos, la carne de los muslitos del pájaro y el resto lo tiran y vuelven a volar y a retomar el vuelo otra vez y así, ¿no? Esto es un poco lo que se ha interpretado en los últimos estudios que se han realizado, sí. Así que bueno, a ver qué tal, a ver si seguimos ampliando estos conocimientos y sabemos más. Un poco más. Wow. Espero que a Miguel le haya contestado bien a la pregunta. Sí, esperemos que sí. Bueno, y ahorita todo esto que sigue el boom, ya sabes, del COVID, y que muy al principio se relacionó de que los murciélagos eran los culpables, que esto y que tal más. Y incluso en otros países se dieron pues a la caza de estos sobres animales. Sí, ¿Cómo fue en España respecto a este tema? Pues bueno, la verdad que aquí, como bien comentabas en la intro, ¿no? Yo pertenezco a la Asociación Española para el Estudio y Conservación de Murciélagos y la verdad que decir, desde aquí quiero hacer ese guiño a la Comisión de Sanidad que respondió bastante rápido a Juan Emilio Echeverría y a Javier Juste, que digamos que son los virólogos, bueno, que trabajan directamente con virología y murciélagos aquí en España, ¿no? Y ellos desde el primer momento han intentado contactar con todos los medios de prensa y demás, pues desmintiendo un poco eso de que el coronavirus venga de los murciélagos, porque a día de hoy todavía no está demostrado. Es verdad que es lo que se ha visto más cercano al SARS-CoV-2, pero no se ha demostrado que sean los murciélagos. Y de todas maneras, claro, a mí cuando la gente me pregunta, ¿no? Mira, bueno, mucha gente me ha dicho, mira cómo estamos por tus murciélagos, ¿no? Y es como, bueno, vale, pues si con esto te quedas de mensaje, mal vamos, ¿no? Porque pangolín, murciélagos, se llegan a decir serpientes, ¿no? Es como, sí, es interesante ver de dónde viene este virus, pero realmente por qué viene, ¿no? O sea, al final, que era un poco lo que hablábamos desde SECEMU, que si al final pues en sitios como en China, ¿no? Se hacen estos mercados ilegales, ¿no? Muchas veces el tráfico ilegal de especies, ¿no? Sin permiso, sin CITES y al final ese contacto directo con unas condiciones muchas veces higiénicas y sanitarias pésimas, ¿no? Pues claro, luego no nos podemos sorprender con que sucedan estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues al final yo creo que es indiferente, ¿no? De qué especie venga, sino por qué viene y frenar un poco esto, ¿no? Sí, y qué bueno esto que nos dices, que luego estos personas salieron pues a desmentir un poco. Sí, y de hecho efectivamente, y te lo agradezco yo que me lo preguntes, porque como es un tema tan candente, yo invito a la gente que esté por aquí a que se meta en nuestra web de SCEMU, que si queréis luego, os lo escribo por aquí, porque ahí tenemos mucha información en la pestaña de murciélagos y virus, y también hay una campaña que se ha hecho también en colaboración con la Asociación Europea de Murciélagos, con dibujos, está en inglés, pero se llama No culpes a los murciélagos, ¿no? Y viene un poco explicado todo esto. Y la verdad que, bueno, pues para gente de a pie, cuando conversemos de estos temas que hoy en día están tan en la boca de todos, pues poder hablar por lo menos con propiedad, ¿no? Y con ciencia, ¿no? Y no como les gusta muchas veces, y yo colaboro mucho con periodistas, pero es verdad que a veces se lo digo, que el morbo periodístico y el sensacionalismo pues no hace nada de bien, y menos a este grupo de especies, ¿no? Claro. A veces en vez de ayudar termina perjudicando. Claro, sí. Y además es curioso porque yo muchas veces he hablado con periodistas para sacar notas de prensa y luego muchas veces te dicen,
Bueno, sí, te entendemos, hemos captado el mensaje, pero vamos a poner, pues yo qué sé, es que he visto cosas así tan tremendas de, ¿no? Como, aunque sea luego el titular solo, para captar la atención de la gente, ¿no? Lo De que los vende, vampiros ¿no? de la, claro, los vampiros de la noche. Y yo les digo, pero si es que aquí en España no hay vampiros, por favor no pongáis esto, si ponéis esto yo no firmo. Ya, pero es que mi jefe me ha dicho que o pongo esto o la noticia no interesa. Y dices, joder. Y llevo hablando contigo 1 hora y media de todo lo que sucede con este sensacionalismo y tú lo entiendes, pero lo vais a poner, ¿no? Entonces es como, bueno, ahí hay también una lucha, pero luego también me he encontrado periodistas muy, muy majos y muy implicados con la causa que también lo han hecho, ¿no? Entonces es un poquito con lo que hay que luchar eso. Claro. Mm. Bueno, invito a todos los que están conectados, si le quieren hacer alguna pregunta a Elena, la vayan dejando en los comentarios. Mientras tanto, Elena, ya nos hablaste un poco de, pues, el reto que fue para ti, pues, hacer todo esto, trabajar con murciélagos, empezar, digamos, un poco desde cero, Mm. empezar, pues, a trabajar con ellos y todo demás. Pero hasta ahora, ¿cuál ha sido tu mayor satisfacción? Bueno, la verdad que ahora, como he visto tus directos y sabía que esa pregunta siempre la hacías, digo, la voy a tener fácil hoy porque claro, leí la tesis justo hace un mes, ¿no? El 15 de diciembre. Entonces, la verdad que para mí ahora mismo estoy como una nube y esa es una satisfacción muy grande porque ya no es la tesis en sí, que también, ¿no? Que la enseñaba antes por aquí, pero es que voy con ella a todas partes, es como mi hijo, ¿no? Claro, pero digamos que es un poco por lo que supone, ¿no? Ese paso más, como decíamos antes, ¿no? O sea, echar la vista atrás ahora y ver, pues, por eso digo que aquí cualquiera que esté emocionado con los murciélagos o con cualquier otro grupo, no es necesario saber desde el principio, nadie nace sabiendo. Entonces, empezar desde cero, el haber aprendido todo y todo lo que me queda por aprender y sobre todo lo que me llevo conmigo en este paso de la tesis, ¿no? Desde el punto de vista profesional, de haber aprendido tanto de mis directores, que para mí son increíbles y me han enseñado muchísimo. Luego, el tema personal, de conocer a gente, pues mis compañeros de doctorado, luego, bueno, un montón de voluntarios que me han acompañado al campo, porque las noches en el campo son un trabajo muy complicado y al final necesitas mucho de compañía, de voluntarios que pues les debo mucho y sobre todo los murciélagos, que cada vez que he aprendido más de ellos, más me han sorprendido. Entonces, el día de la tesis fue muy emocionante porque poder plasmar años de trabajo en un libro, ¿no? Y que con un tribunal que es experto en ese tema, que dedique tiempo a leer tus resultados de tantos años de trabajo y a dialogarlo contigo y a enriquecerlo, para mí eso fue fascinante. Claro, todo tu esfuerzo, verlo reflejado. Sí. Te comprendo. Por aquí te preguntan que, ¿cuál es la primera amenaza que sufren los murciélagos y qué se puede hacer para ayudar a su conservación? Vale, es buena pregunta. A ver, primera amenaza, digamos que así hay varias importantes, ¿no? La primera de todas, que yo creo que puede ser la más, no solo para los murciélagos, ¿no? Para todos, es la destrucción y la alteración tanto de sus refugios como de las zonas de alimentación, ¿no? Es decir, pues un ejemplo muy fácil es con las especies cavernícolas. Las especies que su refugio es en una cueva, muchas veces se cierra la cueva, muchas veces incluso por ignorancia, ¿no? O, por ejemplo, para el turismo se cierran o se alteran, entra gente, se ponen luces, tal. Y claro, pues eso, desde el punto de vista de los murciélagos es nefasto, porque son especies encima coloniales que hacen grupos. Entonces, muchas veces cuando te cargas un refugio, te estás cargando la población entera, ¿no? Y esto se ha tenido en cuenta mucho, pero es verdad que se pasaba un poco más por alto luego las zonas de uso. Y es que es tan importante conservar tanto el propio refugio como luego las zonas a donde los murciélagos van a alimentarse y a hacer uso de pues eso, de interacción y demás, ¿no? Entonces, eso digamos que al final es lo más importante, porque sin refugios y sin zonas de alimentación no tenemos murciélagos y es extrapolable a muchas especies. Pero es verdad que hay otra amenaza muy indirecta que muchas veces pasa desapercibida y es, por ejemplo, en el caso aquí de Europa, de los insectívoros, el uso de pesticidas. Claro, el uso de químicos para erradicar las plagas, ¿no? Pues no hace nada de bien. Claro, no es tan visible porque no le está rociando a un murciélago con insecticida y se muere. Pero evidentemente eso afecta a los insectos y a su vez a los insectívoros, entre los cuales se encuentran los murciélagos, ¿no? Y ya como ahora la que se está viendo, que es brutal, que yo es la que mencionaría ahora más, es el tema de los parques eólicos. Los parques eólicos ahora mismo son un sumidero de muerte para los murciélagos, ¿no? Porque
ya no solo por colisión, como pueda pasar con las aves también, sino también por el barotrauma. Cuando un murciélago pasa cerca, no tiene por qué colisionar directamente con el aerogenerador. Las aspas en movimiento generan un efecto vacío que, claro, supone un cambio de presiones y hace que el murciélago es un poco desagradable, pero reviente internamente. Entonces, uno se encuentra el cadáver intacto del murciélago, pero está muerto porque por dentro está destrozado, ¿no? Entonces, esto está siendo, o sea, un impacto ahora tremendo. Aquí se están haciendo estudios en Europa y en España evaluando un poco el número de individuos que puede haber de muertes y es elevadísimo. Y además el problema es que no hay un buen seguimiento de estas infraestructuras, entonces probablemente el estudio esté muy sesgado hacia la baja, porque claro, encontrar a veces murciélagos tan pequeños que pueden ser depredados antes de que se haga una revisión del parque, pueden estar muy lejos de la línea de los eólicos y tal, pues al final probablemente de lo que vemos a lo que hay realmente sea encima mucho más, ¿no? Wow, qué triste. Pero ahí también te preguntan y dice que ahora después de la tesis, ¿qué te gustaría hacer? ¿En qué lugar del mundo te encantaría trabajar? La verdad que, bueno, cualquier parte del mundo es maravillosa. A mí siempre me ha gustado mucho viajar y en México me lo pasé increíble y, por ejemplo, México me encantó. Dije, wow, aquí me veo, ¿no? Sí que es verdad que yo desde pequeña he tenido una predilección muy grande por África y además allí veo que todavía pues se desconoce aún menos y en España ya conocemos poco. En África menos aún. Entonces siempre es como un sueño que he tenido desde pequeña. O sea, es alguna cuestión más personal a lo mejor que de murciélagos o de biodiversidad en general, que ya os digo que cualquier punto es increíble. De hecho, yo ahora que he conocido la Sierra de Guadarrama, digo, si es que no me hace falta irme, aquí hay tanto que solo aquí puedo hacer un montón. Pero bueno, sí que me gustaría, os digo, viajar. Lo único que sí que creo que si todo sale bien, pues y hay suerte, me pueda quedar aquí haciendo ya mi postdoc con una oferta que espero que salga viable y entonces de momento me quedaría por aquí, pero ya os digo, porque hay cosas que hacer, hay financiación y vamos adelante, pero me iría a cualquier sitio porque creo que en cualquier sitio hay siempre cosas que conservar y fascinantes. Sí, qué padre. Ya verás que sí se te da. Postdoc. Sí, gracias. A ver, a ver. Te pregunta Miguel Pascual, dice que ¿cómo ves la ciencia ciudadana para mejorar el conocimiento de los murcis? Pues, hombre, yo la ciencia ciudadana siempre me parece genial, ¿no? Porque al final la colaboración altruista, voluntaria de gente que encima tiene ese interés y esa concienciación por conservar me parece genial. Sí que es cierto que aquí en España se está empezando a hacer con murciélagos, con aves a lo mejor está más extendido y demás, y con murciélagos se está empezando a hacer, por ejemplo, en Cataluña, con algunos censos que sí que son viables. Porque claro, lo malo de esto de la ciencia ciudadana, malo entre comillas, porque a mí me parece todo ventajoso, es el tema de que a lo mejor no tienes una experiencia suficiente, por ejemplo, en el caso de la bioacústica, como para poder llegar a la identificación de especies si no tienes los conocimientos previos y demás. Entonces, en otros sitios, por ejemplo en Reino Unido, se hace mucho que la gente graba, intenta aprender y lo que no sabe lo manda a expertos y así, ¿no? Y aquí ahora se está implementando poco a poco y yo espero que en un futuro tenga un mayor peso, pero vamos, yo viendo el desconocimiento que hay, cualquier información como por ejemplo Miguel, que me consta que graba mucho con su detector y el tío le pone mucha pasión e intenta aprender, pues todos los datos pueden ser súper interesantes, ¿no? Claro. Justamente en uno de tus lives que tuviste, igual que estuviste invitada, platicabas acerca de unas como casas refugio que sí. ponían en ciertas zonas. ¿Puedes También un poco sobre esto? Claro, ves, pues mira, justo te agradezco que me lo digas porque a veces tenemos tantas cosas en la cabeza. Ese es otro ejemplo muy bueno de gente que a lo mejor le gusta la fauna y dice, mira, pues quiero contribuir y como decíamos que una de las principales amenazas de los murciélagos es la destrucción de refugios, pues con talleres de educación ambiental o uno solo en su propia casa se puede descargar planos que hay en internet y de hecho en SECEMU también tenemos y uno mismo puede hacer su propia caja para murciélagos y colocarla pues en zonas idóneas de tu alrededor y ofertarles esa posibilidad a los murcis de que usen las cajas de refugio y nosotros disfrutar de ello, ¿no? Sin necesidad de molestar. Porque al ser, bueno, aquí por ejemplo en España son todo especies protegidas, ¿no? Incluso el murciélago común. Entonces, para manipularlas y demás necesitas permisos específicos. Y más ahora con el coronavirus, que aunque la gente no lo piense, nosotros podemos transmitir el coronavirus a los murciélagos y no como la gente pensaría los murciélagos a nosotros, ¿no? Entonces, pues sin necesidad de manipular, uno, por ejemplo, si hace cajas planas, de estas que tienen la apertura
o sea, son como dos tablas así, la apertura es por aquí, puedes verlo desde abajo y ver si están ocupadas o no. Y si están ocupadas encima, pues por ejemplo, esperar a un atardecer y verles salir, que es una pasada, ¿no? Tienes ahí, estás viéndolo y estás ahí cuando saldrá y luego salen y es un segundo, ¿no? Pero lo disfrutas ahí y contar cuántos hay, todo eso es muy divertido y luego saber que están ahí pues controlándote, ¿no? Los insectos de la zona y demás. Vamos, otro de los ejemplos muy buenos para poder ayudar, ¿no? Claro. Por ahí te pregunta Acción Ecologista, dice que de qué zona eres, que se acaba de unir. Ah, bueno, gracias por uniros. Yo soy de Madrid, estoy aquí en España ahora mismo y he realizado mi tesis aquí en Madrid, en la Sierra de Guadarrama, que, bueno, abarca tanto Madrid como Segovia. Trabaja en las dos partes. Veo que se está uniendo mucha gente, así que bienvenidos a todos. Sí. Gracias por uniros. Sí, igual los invito a que vayan dejando sus preguntas que le quieran hacer a Elena y mientras tanto que sigamos hablando de los murciélagos. Elena, ¿qué recomiendas que haga la gente, por ejemplo, cuando, no sé, entra un murciélago a su casa? Y ya sabes. Vale. Buena pregunta, porque también porque puede suceder y, insisto, en SECEMU también tenemos una pestaña. Yo esto lo digo porque aquí, como escupimos muchas cosas muy interesantes todas, luego a lo mejor se nos olvidan, en SECEMU también podéis, todo esto que estamos hablando está. Pero bueno, como os comentaba antes, al ser especies protegidas y también especies salvajes, nunca es recomendable la manipulación directa, ¿no? Entonces, si lo que se trata es de un individuo que ha entrado en casa desorientado y así, lo primero de todo que tenemos que hacer es ver si es un adulto o una cría, ¿vale? Entonces, si es una cría, normalmente son así muy pequeñitos, no suelen tener pelo y demás, que eso puede suponer que tengamos una colonia de murciélagos cerca y la cría haya caído en su interior. Porque, claro, una cría al final no va a volar, no va a poder salir por su propio vuelo, ¿no? Entonces, si es una cría, tendríamos que intentar buscar el refugio, si lo conocemos, y si no, pues llevarlo a un centro de recuperación, llamar o asistir nosotros a un centro de recuperación con la cría. Pero lo más normal es que sea un adulto que haya entrado desorientado y con la luz se haya quedado dentro o lo que sea. Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer es, si vemos que el murciélago está activo y vuela y es de noche, apagamos las luces, dejamos la ventana abierta, cerramos puertas y lo dejamos ahí un tiempo a ver si el murciélago por su propia iniciativa pudiera salir de la casa, ¿no? Y si es de día, lo que habría que hacer es, ya digo, sin manipulación directa, con una caja de zapatos, por ejemplo, un trapo o así, meterlo en la propia caja. Yo muchas veces digo ayudarse con la tapa y meterlo dentro y haber hecho en la tapa previamente unos agujeritos para que el animal pueda respirar bien y dejarlo en un sitio de casa que no haga ni mucho calor ni tampoco mucho frío, dejarlo ahí de día y cuando llegue la noche abrirlo y dejarlo abierto porque el propio murciélago si sale por su propio pie y si le pasa algo no va a salir. Entonces si vemos que no sale, lo mismo, llevarlo a un centro de recuperación y así. A ver, lo ideal, lo primero de todo siempre que se dice es llamar a las autoridades pertinentes, pero muchas veces pasa que es fin de semana y no hay nadie o como es época de cría están desbordados. Entonces, eso es un poco lo que yo digo. O sea, al final normalmente suele ser un murciélago adulto que entra despistado y que empujándole un poco, apagando luces y dejándole tranquilo, suele salir él solo. Ok, muchas gracias por los consejos. Nada. Preguntan que en qué estado se encuentran las poblaciones de murciélagos de España y cómo se están estudiando, qué tipos de metodologías se utilizan. Vale, pues es difícil porque cada especie es un mundo, ¿no? Pero sí que es verdad que un ejemplo que yo pongo, y es muy triste, es, por ejemplo, el murciélago común, el Pipistrellus pipistrellus. Uno coge el Atlas y Libro Rojo de Mamíferos de España, que para empezar, por cierto, diré que en el título pone terrestre, pero luego viene el murciélago, pues uno lo abre y, por ejemplo, si ves al murciélago común, puedes ver que ese que estaría en todas partes de España, en algunos sitios, o sea, sobre todo por comunidades autónomas, están vacías y en otras sí que hay más puntos. Esto no se debe a que realmente esa sea su distribución, sino que probablemente la financiación destinada en cada comunidad autónoma sea distinta y eso se traduce en las presencias que encontramos. O sea, que es más un esfuerzo de muestreo que de la propia distribución de murciélagos en sí. Entonces, eso tiene que ver muchas veces, pues lo que os comentaba, por la financiación que haya y demás. De hecho, aquí en España, así los proyectos más importantes que se han hecho para el estudio de quirópteros en general es con proyectos LIFE, que son, no sé si conocéis los proyectos LIFE, pero que son muchas veces a nivel europeo, tiene que tener mucho respaldo, muchos avales y demás.
Y, por ejemplo, pues se ha hecho uno en Castilla y León, otro se hizo en Extremadura, y ahí se ve que sí que se conocen más las poblaciones, ¿no? Entonces, digamos que son como pequeños parches que hay por ahí aislados, y luego sí que hay grupos muy buenos de trabajo y de investigación que también realizan sus estudios, pero claro, dependiendo un poco de los proyectos que tengan, y al final, pues eso, son como zonas más locales, ¿no? Entonces, lo poco que se conoce a nivel genérico suele ser de especies de cueva, porque al final son las especies más fáciles de estudiar. Claro, uno encuentra un refugio, que a veces también es difícil, pero cuando ya encuentras la cueva, puedes hacer un seguimiento mucho más fácil, ¿no? Y pues, por ejemplo, en el caso este que preguntáis de cómo se estudian, pues en el caso de los censos, pues de los refugios, pues siempre es con la menor alteración posible. Por ejemplo, con videocámaras con luz infrarroja y detectores de ultrasonidos, grabas la salida y puedes ver qué especies hay, cuántos individuos son. Y claro, en el caso de las de cueva, esto es muy interesante y sí que ya hay datos de más años, porque puedes ir cada año a estudiar esas cuevas e ir comparando las poblaciones a lo largo de los años, ¿no? Si están aumentando, si están bajando. Y en general, la verdad que para todas las especies de murciélagos, la mayoría están en regresión, sobre todo las que están catalogadas así con algún grado de amenaza, como vulnerables y así, la gran parte siguen en regresión. Es triste, pero bueno, es así. Y luego sí que ahora, gracias a Dios, se están haciendo cada vez más estudios con metodología de detectores de ultrasonidos, como hablábamos, y luego también con redes. Se pueden colocar redes o trampas ARPA, que es otra manera de capturar a los individuos, que se llama así porque es como una especie de ARPA que se pone en zonas de paso, de salida de murciélagos, y chocan y caen a una bolsa, ¿no? Igual que cuando chocarían con la red y se quedan atrapados. Y como las revisamos muy frecuentemente, pues los vamos sacando, vamos identificando especie y muchas veces incluso les marcamos y liberamos, ¿no? Y eso es un poco así las metodologías y las cajas refugio también, claro. A veces las cajas refugio, para esas especies que son un poco más difíciles de estudiar, que no son las de cueva, como decíamos, que ya encuentras un refugio y lo puedes hacer un seguimiento, sino para especies de bosque, que es mucho más difícil encontrar su refugio, porque es como buscar una aguja en un pajar, pues las cajas refugio nos ayudan, igual para las de fisura, ¿no? Ok. Elena, la pregunta también que casi siempre les hago a los invitados es, Sí. ¿con quién te gustaría colaborar en un futuro? Que así es como tu top, que esté... ¿Con quién me gustaría colaborar? Bueno, la verdad que me gustaría colaborar con un montón de gente porque creo que todo siempre puede ser muy enriquecedor, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, con Rodrigo tengo muy buena relación y como los murciélagos de allá donde estáis, ¿no? Me parecen increíbles y tan diferentes de los que hay aquí, pues sí que me gustaría mucho, por ejemplo, a lo mejor poder tener la ocasión de volver a verte allí en México trabajando con Rodrigo. Y luego aquí en Europa, al doctor Danilo Russo de Italia, para mí es como mi referente de murciélagos en bioacústica. Y le conozco, he estado con él haciendo cursos de ultrasonidos allí en Italia y la verdad que, como te comentaba antes, creo que no solo hay que ser un buen profesional, sino también buena persona. Y son dos personas que cuando he estado con ellos en congresos, en cursos, me han transmitido ser tan buena persona y con esa misma pasión que nos une a todos y tal, que me encantaría poder colaborar también con él. Estoy segura que lo vas a lograr. Gracias. Y hablando de esto, de murciélagos y demás, la vida, biología y todo eso, ¿quién o quiénes han sido tu inspiración? Pues vaya buenas preguntas. Pero bueno, yo creo que me ha podido inspirar mucha gente a lo largo de mi vida, ¿no? Pero sí que es verdad que por ejemplo, como te decía, con mi director de tesis, José Luis Tellería, yo cuando entré en primero de carrera ya fui a hablar con él. Él es una historia que cuenta siempre, porque yo ya de leer cosas, pues llegaba muchas veces a él, ¿no? A José Luis Tellería, y veía que todo lo que él hacía a mí me gustaba. Entonces yo lo tomé mucho como referente y claro, como estaba en mi facultad, pues iba a verle cada año y él siempre me decía, estudia y vuelve el año que viene, ¿no? Y se me lo cuenta. Y yo volvía al año siguiente y como estaba en segundo decía, no, tienes que estudiar más y volver en tercero, ¿no? Y así. Y entonces ya en cuarto fue cuando me dijo, venga, pues vamos a hacer el trabajo final de carrera juntos, ¿no? Y entonces ahí ya empecé a trabajar y la verdad que es que he aprendido de él, vamos, esta tesis se la debo a él, ¿no? O sea, él fue un poco el que propuso esta idea que a mí me pareció luego tan buena y que cada vez lo confirmo más. Entonces se lo debo mucho a él y me ha enseñado mucho desde, ya digo, no solo cómo aprender a trabajar, que es fundamental, pues desde hacer tu hipótesis, diseñar un estudio, cómo estructurar los datos,
luego cómo interpretar lo que estás viendo de tus resultados y cómo transmitirlo a un papel, sino también en el trato, ¿no? Con la gente, el día a día, el trabajar en equipo. Pues hemos tenido la suerte de... Él es ornitólogo, él sobre todo trabaja con aves y pues he tenido el privilegio de que me haya incorporado en algunos de sus proyectos y también he estado, por ejemplo, en Marruecos trabajando con rapaces con él. Y el trato con la gente, sí, el cómo conseguir la financiación, todo eso que a lo mejor nos enseñan los libros, pues yo lo he aprendido mucho de él y es algo que siempre estaré agradecida, ¿no? Porque cada día que estaba con él era un pequeño aprendizaje, ¿no? Que me llevo para mí y que espero poder aplicar ahora en mi vida de doctora. Y mira, creo que hay gente que está de acuerdo por aquí, que dicen tellería es un amor, y es que el telle es mucho telle. Es justamente el profesor que vino, no el curso. Sí, claro, tú también le conoces allí. Sí, sí, sí. ¿Ves? Es que es un crack. Muy bueno. Al final está en todas partes. Sí, y la verdad que, bueno, pues le debo mucho a él, ¿no? O sea, que bueno, para mí es un referente, ya te digo. De hecho, yo ahora me daban pena en parte acabar la tesis de decir, ¡buah! Ya no voy a seguir colaborando con Telle, pero bueno, sé que siempre va a estar ahí, vamos a poder seguir haciendo cosas juntos y ya te digo, y espero aplicar todo lo aprendido con él en mi vida futura de doctora. Claro, con tus estudiantes en algún... Sí, eso espero, sí, sí. Si no hubieras ido con murciélagos, Elena, ¿con qué otro grupo hubieras trabajado? ¿O con qué otro grupo? Pues la verdad que, a ver, ya te digo que creo que a todos nos gustan, pues por ejemplo, los carnívoros, ¿no? Y así, y pues a lo mejor en primero es con la idea con la que yo empecé, pero ahora mismo me habría encantado desde paseriformes a incluso, bueno, los anfibios y los reptiles, que también los he ido conociendo más en detalle más adelante, o incluso dentro de los mamíferos, quizás pues los micromamíferos, ¿no? También, que como que pasan muy desapercibidos y a mí también me llama mucho la atención, ¿no? Pues es que yo creo que con cualquier grupo me habría parecido interesante. Ok. ¿Alguna anécdota chistosa o curiosa que te haya pasado? Eh, Acá en Ya, la verdad que hay muchas, ¿no? Y eso también es lo mejor al final de la tesis, ¿no? Con lo que te quedas. Pero sí que, bueno, tengo una historia que podría dar para mucho, pero al principio incluso era un poco más de miedo que de risa, porque trabajar de noche, ya te digo, es algo muy complicado y de hecho era una de las cosas que al principio más me tiraba para atrás y sobre todo por mi madre, porque la pobre lo pasaba fatal y hasta que no llegaba por la noche a las 4 o 5 de la mañana, la pobre no se dormía a gusto, ¿no? Siempre me decía, avísame, da igual la hora que sea, pero me avisas, ¿no? Y claro, pues trabajar de noche pues ha sido un mundo desde otra cosa que le doy mucho a los murciélagos, pues especies más desconocidas que he podido ver mucho más, por ejemplo, pues mustélidos, carnívoros, ya os digo que por la noche me cruzaba por la carretera, veía que he estado muchos días en el campo y no veía, ¿no? Y de noche sí. A luego ya, pues claro, historias de un poco el miedo de, uy, hemos oído un ruido, ¿qué será? Tal, ¿no? Y empezar ahí un poco a tal y que siempre han acabado en risas, ¿no? Pero bueno, una así muy tal, es que claro, yo debo ser la mayor cortarrollos de la historia de parejas, porque claro, yo voy con el coche, entonces tenía que ir a diferentes puntos para grabar y entonces yo me iba moviendo mucho y al final acabas aparcando pues en zonas donde puedes dejar el coche, pero que a lo mejor están muy oscuras y tal, ¿no? Y entonces muchas veces aparcaba y había parejas en el coche al lado y les veía que como que les molestaba un poco así y tal. Y sí que es cierto que en una de las ocasiones pues tuvimos como un chico que se nos acercaba y yo creo que iba buscando guerra, ¿no? Bueno, como estamos en México, no, aquí en España ya no es horario infantil, pero no sé en México todavía. Pero bueno, el caso es que sí que tuvimos como un poco el acoso de un chico que yo no sé si... Bueno, es que lo gracioso de esta historia es que luego, por lo visto, yo no lo sabía, pero esa estación de escucha que tenía era en un parking de aquí de Madrid, que es como el parking más famoso para practicar para hacer una práctica sexual que se llama dogging, que es como, bueno, pues hacer cosas al aire libre, ¿no? Y entonces, pues claro, por lo visto nosotros íbamos ahí pidiendo guerra porque yo siempre que paraba, pues meto mi intermitente para meterme, ponía incluso el warning, ¿no? Las luces de emergencia y por lo visto todo esto es un lenguaje de la gente del dogging, porque luego lo estuve mirando y parece ser que las luces de emergencia quiere decir que quieres tener pues prácticas allí sexuales. Entonces, por lo visto, lo estábamos pidiendo a gritos y claro, la gente se nos acercaba y tal y yo, menos mal, iba con un amigo y entonces me decía mi amigo, Elena, ¿dónde me has traído? Y claro, yo le decía, perdone, yo esto no, porque además es que fue mi primer...
Claro, es que la gracia encima de todo esto es que fue mi primera noche de muestreo de la tesis, ¿no? Entonces, claro, yo vi eso y la verdad que ahora lo recuerdo muy gracioso, pero en su momento lo pasé muy mal Incómodo. porque, claro, yo tenía que tomar datos muchas noches y vi que eso me limitaba mucho porque es triste, pero una mujer sola en mitad de un parking con tu detector de ultrasonidos ahí que pareces un cazafantasmas, pues claro, era un poco, o sea, yo no me sentía totalmente segura haciendo esas, o sea, igual que yo ahora me puedo ir a hacer fotos sola al campo y me veo súper tranquila, no me veía haciendo muestreos cada noche en sitios así, con los detectores, ¿no? Entonces fue un poco así de primeras, pero la verdad que he de decir y agradecer a todo el mundo desde aquí que quise no ir sola nunca y nunca tuve que cancelar un muestreo porque siempre hubo alguien dispuesto a acompañarme, ¿no? Y desde aquí hacer el guiño sobre todo a mi prima Cris, que la pobre es abogada, no tiene nada que ver con este mundillo y siempre cuando no había nadie me decía, venga, avísame, voy contigo y se venía y es que claro, luego acabas muy tarde y la gente de día trabaja, ¿no? Entonces, bueno, pues desde aquí agradecer a todos y ya os digo que era más peligroso en zonas cerca de la ciudad que en el campo. Muchas veces mi prima, que como era abogada, decía, y si me sale aquí un jabalí y tal, digo, tienes que tener miedo a los animales de dos patas, no a los de cuatro. Sí. Y así fue. Luego en las zonas más cercanas a la ciudad, o incluso yo he muestrado en parques, con esto de la biodiversidad urbana, y en los parques me han pasado las cosas más raras. Más raras, o sea, de gente, por supuesto, de cosas más o menos normales, de que te ofrezcan droga o cosas así, a pues eso, todo lo que os podéis imaginar, gente así muy ida de la cabeza, bueno, cosas muy raras, Uy, pero que al final quedan en chiste siempre, ¿no? sí, menos mal no, nunca pasó nada ya de que Sí, nada más peligroso, ¿no? sí. Bueno, pues invito a todos los que siguen conectados y tienen alguna pregunta. Por ahí te están mandando muchas felicitaciones, que eres una crack. Sí, muchas gracias a todos, que veo algunos los comentarios por aquí, gracias de veras. ¿Algún consejo, Elena, que quieras dar, o sea, a otros colegas? Pues yo el consejo que daría desde aquí, insisto, desde mi experiencia personal, es que sigáis vuestro sueño. O sea, al final, probablemente muchas veces nos caigamos y haya que levantarse de nuevo, pero creo que si tienes esa meta, si tú tienes un objetivo y tienes una meta clara, al final hay muchos caminos para llegar a Roma, ¿no? O sea, para llegar a ese objetivo. Entonces, yo insisto en que si hay una idea, como decía David, ¿no? Que hay que ser feliz. Yo creo que al final uno, como es feliz y está a gusto consigo mismo, es haciendo lo que realmente quiere, ¿no? Es verdad que en nuestro caso, tristemente, pues muchas veces las oportunidades están más limitadas o, vamos, ya te digo, a mí me pasó desde mis propios padres, ¿no? Que me decían, no te metas en biología porque es que no te vas a comer un rosco, no vas a poder vivir de ello, ¿no? Y a mí, como siempre era lo que me gustaba, pues lo tenía muy claro y fui a por ello y bueno, pues claro, ¿quién me iba a decir a mí que iba a acabar de Batwoman aquí trabajando y en ello estamos, ¿no? Pero no me arrepiento de eso, ¿no? Y creo que ese es el motor un poco para seguir y para poder llegar a alcanzar esas metas. Entonces yo les animo a todos desde aquí que si lo tienen claro y hay algo que ven a por lo que quieren ir, pues que vayan y lo intenten y se caigan y se tropiecen y vuelvan a repetir porque creo que esa es la manera de conseguirlo y de aprender, ¿no? Eh, Al final muchas veces lo más difícil es eso, saber el objetivo, o sea, tener claro el objetivo, ¿no? Eso muchas veces lo que hablábamos antes, de probar muchas cosas para saber a lo que te quieres dedicar, ¿no? Y que no hay una opción correcta, o sea, muchas veces pueden ser diferentes oportunidades, ¿no? Claro. Me encanta eso que dijiste, la Batwoman. Sí, ya es Perfecto como un para poco ti. el bautizo que tengo aquí, ¿no? Literal. Y sí, igual, pues aquí abriendo un poco, ¿no? Esto de que, pues cualquiera que tenga dudas sobre murciélagos allá de España o cualquier otra cosa de bioacústica, pues que te pueda contactar, ¿no? Y que ya tú... Sí, claro. Bueno, y como tenéis aquí mi Instagram, cualquiera, muchas veces de estos directos, pues luego gente que se ha encontrado murciélagos o que tiene dudas o lo que sea, siempre me han escrito luego y yo encantada. Cuando pueda, siempre, pues lo que necesitéis, yo encantada de contestar. Claro, si surge alguna colaboración y te traemos de regreso a México, igual. Claro. Genial. Ojalá, ojalá. Ay, eso estaría súper perfecto para todo lo que sigue. Bueno, Un pues ya, placer, sí, sí. bueno, pues ya estamos llegando al final de esta No me digas, increíble es que como no lo charla. veo, oh, es verdad, ya nos queda muy poquito. Pues no me queda más que agradecerte, Elena, que hayas estado con nosotros, que nos hayas platicado un poco de lo mucho que sé que sabes de los murcios. Y pues
te deseo, siempre te lo digo, mucho éxito en todo lo que venga. Pues de verdad que muchísimas gracias, Gio. Gracias también a todos los que estáis por aquí, porque ya te digo, se me ha pasado volando, como con el compartiendo no veo la hora. Digo, ¡guau! Ya se ha pasado. Así que nada, muchas gracias e insisto en felicitarte por esta iniciativa que creo que es muy enriquecedora, ¿no? De invitar a tanta gente diversa a aprender. Y nada, pues que no sé si, es que estaba leyendo por aquí algo de dudas, no sé si hay más dudas o lo que sea, pero no sé si nos da tiempo, ¿no? Todavía tenemos. Y agradecer porque veo a mucha gente conocida por aquí, que estéis aquí un viernes por la noche, aquí en España y allí en México, que... Pregunta que si te gustaría hacer un postdoc con el doctor Rodrigo Medellín. Sí, me encantaría, ¿no? Como me preguntaba antes Gio, que con quién me gustaría colaborar, pues con Rodrigo sería, vamos, a mí me encantaría como una de las posibilidades. De hecho, pues somos buenos amigos, puedo decir, ¿no? Él ha estado aquí ya también en España, yo le conocí allí en México, luego él vino aquí y de hecho, pues ya hemos hablado de muchas preguntas, muchas posibles respuestas. Ahora con esta posibilidad en Doñana, probablemente pues quizás también si podemos intentemos hacer algo y si de ahí puede surgir un postdoc, pues sería un placer. Claro que sí. Nosotros encantados de tenerlo en Sí, el placer es mutuo y de beber un poco de mezcal bad friendly. Por favor. Sí, y bueno, y como bien dices, agradezco a todos los que estuvieron pues conectados, que nos hayan acompañado. Eh, Fue un gusto. Por ahí Muy bien, pues ahí andaba Antón. Saludos, Antón. muchas gracias a todos, saludaros a todos de por aquí también y agradeceros una vez más. Y nada, pues cualquier cosa, pues aquí estamos. Y de verdad que gracias, Gio, por invitarme, que además sé que he sido un poco con el final de tesis más complicada de contactar, pero en cuanto hemos acabado la tesis, aquí estamos y muchas gracias, de verdad. Sí, no, al contrario, por mí fue un placer tenerte aquí. Bien dices, pues que llegó el día. Sí, y felicitarte también por tu fondo tan chulo. Yo he cogido algo así más homogéneo, como es viernes, me has pillado ahí un poco. Gracias. Bueno, pues agradezco a todos los que nos acompañaron y como ya saben, pues justamente hoy estamos iniciando la segunda temporada de Conversando con Gio y pues qué mejor que con Elena y pues Qué los bien. espero el próximo martes con una nueva invitada. Qué honor. Gracias, Elena. Gracias, gracias a vosotros. Besos, besos a Levin. Bye, bye. Gracias. Besos.